Gloria a Dios, familia, Dios me los bendiga. Qué privilegio de poder estar en casa. Qué mover del Espíritu Santo en esta tarde. Vamos a empezar de nuevo agradeciendo a nuestro Padre Celestial por lo bueno que Él ha sido con cada uno de nosotros. ¿Y por qué no creer? ¿Por qué no creer? Por amor, tus milagros puedo ver, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, eres asombroso Dios, con lo que te he visto hacer, como no voy a creer. Eres asombroso Dios, y tú sanas por amor. Milagros puedo ver, como no voy a creer, como no voy a creer, como no voy a creer, con lo que te he visto hacer, como no voy a creer, como no voy a creer, como no voy a creer, con lo que te he visto hacer. ¿Cómo no voy a creer? Gracias, Padre. ¿Cómo no voy a creer en ti, Señor? Porque sé, Padre Celestial, que mi vida, Señor, tú la has transformado, Señor. Que mi vida, Señor, tú has hecho milagros, Padre Celestial. Por eso en esta tarde, Señor, Celebración Cristiana te dice gracias, amado Dios, por lo que tú has hecho en nosotros, en cada uno de nosotros, Señor, por el privilegio de poder venir a tu casa y darte gracias, Señor. En esta tarde estamos más que agradecidos contigo, Señor. Te alabamos, Señor, tú que estás sentado en ese trono. Tú eres toda para cada uno de nosotros, Señor. Te damos toda la honra y toda la gloria. Y cómo no creer, démosle un aplauso fuerte a nuestro Padre Celestial. Y de esa misma forma le damos un aplauso al grupo de alabanza, a estos jóvenes. Gracias, jóvenes. De nuevo pueden tomar asiento, por favor. Dios me los bendiga grandemente. Como dije, es un privilegio poder estar en casa, poder estar en Celebración Cristiana, poder compartir con ustedes unos cuantos minutos de su tiempo, que espero que Dios les hable como Dios me habló a mí a través de este mensaje que hemos preparado para ustedes, que es de nuevo a través de la fe. Seguimos en el mes de la fe. Y déjenme decirles, hermanos, que Jesús siempre tiene tiempo para ti y para mí. Siempre. No hay momento en el que Él esté tan ocupado que no pueda verte, que no pueda escucharte, que no pueda comprenderte. Dios siempre tiene un espacio en su agenda para ti y para mí. Quizás hayas buscado de un amigo, quizás hayas buscado de algún familiar, de un hermano en la fe, y esa persona: no tengo tiempo. Pero déjeme decirte que para Jesucristo, para nuestro Padre Celestial, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, nunca estará tan ocupado para decirte un después. Porque Él mismo dijo en la palabra, si vamos a Juan 6:37, dice: el que a mí viene, yo no le echo afuera. El que a mí viene, yo no le echo afuera. Qué bueno es saber que Dios siempre está para cada uno de nosotros, esperando que nosotros podamos
ir donde Él está, poder escucharlo, poder sentir su presencia, porque Dios quiere hablar a nuestras vidas día tras día. Dios quiere hablarnos y en esta tarde Dios nos va a hablar también. Y como hemos venido hablando sobre la fe. Y para poder entrar en esto de la fe, en el tema de hoy, déjenme decirles, hermanos, que la primera fortaleza de un cristiano es su fe. ¿Y por qué digo que tiene que ser su fe? Porque por medio de ella van a suceder milagros, señales y maravillas. Y si nosotros vamos al libro de la fe, en Hebreos 11:6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y si seguimos leyendo en ese mismo versículo, dice: todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensará a los que lo buscan con sinceridad. Aquí hay una palabra clave que tú y yo tenemos que aprender en esta tarde, que es creer. Se nos da un mandato, debe creer. Así como padres que ustedes y nosotros somos, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, debe de comer, debe de ir a acostarse, debe de bañarse. Es un mandato que nosotros le estamos dando a nuestros hijos. Es lo mismo que Dios está haciendo con nosotros. Para que nosotros podamos tener esa fe, tenemos que creer que Él existe. Y que cuando tú y yo creemos que Él existe, la segunda parte dice que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Qué bueno es saber que Él nos va a recompensar. Entonces, hemos venido diciendo que creer es una palabra clave en este versículo para que nosotros podamos tener esa fe. Donde también encontramos esa palabra en Juan 6:47, dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Entonces, cree. Esa es la palabra clave en esta tarde. Tenemos que creer, hermanos, porque la fe, sabemos que dice en Hebreos 11:1, en la Reina Valera, dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En Hebreos 11:1. Pero si yo la leo de la Nueva Traducción Viviente, me dice: la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Qué es lo que tú estás esperando de Dios en esta tarde? ¿Qué es lo que tú y yo estamos esperando de Dios en esta tarde? Y si lo sigo leyendo, dice: es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. En esta tarde, a lo que tú y yo manejábamos a la iglesia, ¿veíamos el sol? Estaba nublado, estaba lluvia, pero ahora estamos viendo el sol. Bien sencillo, es la certeza de las cosas que no podemos ver, pero sabemos que el sol sale para ti y sale para mí. Entonces es la confianza de lo que va a suceder. ¿Qué es lo que tú le estás pidiendo a nuestro Padre Celestial en esta tarde? Porque la fe es una decisión. Tu fe y mi fe son totalmente diferentes. ¿Por qué? Por circunstancias que tú y yo hemos pasado. No podemos ponerla en una misma balanza. Porque yo decido si voy a creer o si no voy a creer. Y mi decisión no es tu decisión y tu decisión no es la mía. Yo te puedo dar un consejo y tú tomas de ese consejo. Pero yo soy el que decido en creer o no creer. Yo soy el que decido creer en algo que no veo. Yo soy el que decido ver más allá de lo que tal vez nosotros, tal vez no nos dejan ver lo que es más allá de esas puertas. La fe no es más que la certeza de lo que se espera, de que yo tengo la seguridad de que algo que yo no veo va a suceder. Yo tengo la seguridad de que algo que yo espero va a llegar aunque no lo veo. Entonces, esto me lleva a decir, hermanos, que la palabra a veces en nuestras vidas no cobra vida
porque no ha caído en una tierra con fe. Y Dios siempre quiere hablar a nuestras vidas. Siempre, siempre Él quiere hablar a nuestras vidas. Y en esta tarde me voy a enfocar en Marcos 5, donde habla sobre la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Vamos a leer Marcos 5 empezando en el versículo 21 y les voy a pedir que nos pongamos de pie para poder honrar la palabra a nuestro Padre Celestial. Y la voy a leer de la Reina Valera y dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociéndose en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Vuelvo y digo esa palabra: cree solamente. Y a lo último dice: y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Vamos a en esta tarde hablar un poco más sobre estos versículos que acabé de leer. Y el principio de este pasaje se nos enseña que Jesús va a cumplir una misión. Y en su trayecto le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Se puede usted imaginar en un momento de su vida donde tal vez usted ha ido a un concierto, a un estadio, a un juego, y usted va apretado, todo el mundo lo está tocando, no sé, en un bus, en un tren, en el lugar donde usted va, y se puede sentir que no puede caminar porque alrededor, ni para allá ni para acá, porque todo el mundo lo está empujando? Esa tal vez era en el momento que se nos indica aquí en la historia como Jesús estaba atravesando. Y él tenía una misión, que era ir a ver a la hija de Jairo, y también para los que iban con él. Entonces no era solamente la misión de ir a ver a la hija de Jairo, pero también a las personas que estaban con él. Y él tenía un milagro para la hija de Jairo, y él tiene también un milagro para ti y para mí en esta tarde. Dígalo fuertemente conmigo, hermanos: él también tiene un milagro para mí.
Él también tiene un milagro para mí. Este es tu día para recibir tu milagro. No te vayas con el corazón vacío en esta tarde. Extiende tu vida y tócale y recibe de Cristo poder de bendición para tu vida. Amén. Entonces, si seguimos en esta historia, en el versículo 24, dice la palabra de Dios: y le seguía gran multitud y le apretaban. Toda esta gente tenía la valiosa oportunidad de estar cerca de Jesús, de tocar a Jesús. Sin embargo, como a veces pasa hoy en día, les preocupa más qué haría Jesús con otros que con ellos mismos. Tal vez yo me pongo a analizar que pensaban de esta manera: ¿qué le va a hacer o decir Jesús a aquel? ¿Qué le va a hacer o qué le va a decir Jesús a aquel? En vez de nosotros tener una mentalidad de decir: ¿qué tiene Jesús para mí? ¿Qué me va a decir? ¿Qué hará en mi vida? Esa es la actitud que tú y yo tenemos que tener, en vez de estar pendientes de lo que el hermano le vaya a pasar. En esta hora Jesús quiere hablarte a ti. Tú que me estás escuchando, Jesús quiere hablarte a ti. No mires a tu hermano de al lado si él está o no oyendo. Escucha tú la voz de Dios para tu vida. No veas si Dios hace esto con aquel o con el otro. Deja que Él haga una obra grande en tu vida en este día y sal de este lugar bendecido. Aleluya, gloria a Dios, porque el Señor habla a mi vida y habla a tu corazón. Y déjenme decirles que estas personas seguían a Jesús para ver lo que Él hacía con otros. Pero hoy te quiero decir que yo sigo a Jesús para que Él transforme mi vida. Yo no voy detrás de Él, yo voy junto con Él y Él va junto conmigo. Toda esta multitud tenía cerca a Jesús en persona, pero no querían acercarse su vida a Él. No querían entregar su vida a Él. Pero lo interesante del versículo 25 dice: pero una mujer que no buscaba a Jesús por curiosidad, sino por necesidad. Entre la multitud hubo una mujer, que esta mujer llegó a este lugar con algo diferente, con un fin diferente, con un corazón diferente. ¿Cuál es el corazón que tú has venido en esta tarde a Celebración Cristiana? ¿Cómo está tu corazón en esta tarde? Porque muchas personas, déjeme decirte y con todo respeto, llegan a la iglesia, se ve la iglesia llena, pero ¿qué sucede? Están como la multitud. ¿Por qué? Porque se pierden dentro de la multitud y cuando el culto se acaba, llegan a la casa como entraron a Celebración Cristiana. Entonces va al culto, va al estudio bíblico, pero regresan iguales. Y déjame decirte que tú en esta tarde puedes salir diferente, puedes salir bendecido, lleno de la presencia misma de Dios, si tan solo tú le crees a Él. Amén. Porque la presencia de Jesús estaba entre la multitud, así como está con nosotros en esta tarde. Pero solamente una mujer se dio cuenta de que este era el momento para que ella se acercara a Él y para que ella recibiera ese milagro de su vida que estaba necesitando por los últimos 12 años, como dice las Escrituras. Y hoy es el momento en que tú puedes acercarte a la presencia de Cristo y ser transformado. Así como esta mujer fue transformada, así como esta mujer fue sanada, hoy tú tienes esa misma oportunidad de ser transformada, de ser sanada. Porque dice la Biblia que esta mujer había sufrido mucho. Había estado enferma durante 12 años con flujo de sangre. No me puedo imaginar eso. 12 años con un flujo de sangre. Había sido atendida por muchos médicos. Se había gastado todo lo que tenía
Y por si esto fuera poco, como dicen las escrituras, dice que se estaban poniendo las cosas peores. Qué pesar de esa mujer, porque esa mujer tal vez tenía un rostro que mostraba su dolor, tal vez hasta puede mostrar su muerte a través de lo que estaba pasando. Estaba teniendo prácticamente su último deseo era poder estar a la presencia de Dios, porque bastaba con mirarla para sentir lástima por esta mujer y pensar que ya no tenía esperanza. Pero déjenme decirles que cuando vemos el versículo 27, que ella dice, cuando oyó hablar de Jesús. Cuando oyó hablar de Jesús, esta mujer supo que tenía esperanza en su vida. Ella no perdió la oportunidad de buscarlo, como a veces nosotros ponemos pretextos en nuestras vidas para no venir a buscar a Jesús. ¿Cuáles son los pretextos que tal vez nosotros ponemos para no acercarnos a Dios, para no ir a los cultos, para no leer la Biblia, para no orar, para no tener comunión con Él, para no servirle, inclusive para no dar el diezmo? ¿Cuáles son esos pretextos que tú y yo ponemos delante de nuestro Padre Celestial? Pero déjeme decirle que esta mujer nos da un ejemplo, nos enseña que no hay pretexto que valga para no buscar a Cristo. Ella pudo decir, estoy enferma, estoy débil, estoy cansada, no tengo dinero, no me siento bien, pero todo eso lo hizo a un lado para buscar y acercarse a Cristo, porque creía que cuando tocara a Jesús jamás se volvería a sentir enferma o cansada. Amén. Cristo era su esperanza, hermanos. Y también es la esperanza en el día de hoy para ti y para mí. Porque tenemos que reconocerlo, tenemos que creer que Él puede cambiar nuestras vidas. La gente, nosotros necesitamos escuchar de Jesús, como esta mujer también oyó hablar de Jesús, y eso fue lo que activó para que ella buscara de Él. Y cuando tú y yo creemos y tenemos la certeza de la esperanza de lo que hay en Cristo, no debe de haber ningún obstáculo que nos detenga. No importa la lluvia, vamos a escuchar lo que Dios tiene preparados para nosotros. Porque imagínense el esfuerzo que tenía que hacer esta mujer. Solamente si nos podemos imaginar por un momento, porque sabíamos que esta mujer estaba enferma, ya estaba, digamos, en sus últimas, estaba débil y prácticamente tenía que hacerse espacio entre la multitud. Acuérdense ustedes cuando se montaban en el bus, ¿qué multitud había? Muy fuerte, ¿no? O a veces aquí, si tiene la oportunidad de ir a un estadio o a un concierto o a algún lugar donde hay tanta multitud, ella hizo el esfuerzo de ir, aunque estaba débil, aunque estaba ya malita, aunque estaba enferma. Y el versículo 28 nos dice que ella vino por detrás de la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Qué gran fe de esta mujer. Qué gran fe de esta mujer que nos enseña las palabras. Y la fe no es solamente creer, pero también me demuestra aquí que la fe es también actuar. Tenemos que actuar. No solamente creer, pero tenemos que actuar para recibir ese milagro en nuestras vidas. Porque yo te puedo decir a ti, yo tengo fe que voy a recibir un empleo, pero en la casa me quedo echándome aire. ¿Cuándo voy a recibir yo ese empleo? Cuando deje de echarme aire, exactamente. Ajá. Pero tenemos que actuar para poder recibir ese milagro. Son claves en nuestra vida, creer y actuar. Esta mujer creía que su única salvación era Cristo. Y como he dicho, Jesús es la esperanza para cada uno de nosotros.
Jesús es la esperanza para aquella persona que está atribulada, para aquella persona que está cansada, para aquella persona que está sufriendo, para aquella persona que tal vez está en pecado. Jesús, solamente Cristo nos puede salvar. Y Él nos va a salvar de las garras de Satanás, de la enfermedad y del infierno. Así es. Entonces, cuando tú y yo tocamos a Jesús, nuestra vida es librada de la maldición y llena de bendición. Mi pregunta que te tengo a ti, iglesia, en esta tarde: ¿quieres recibir bendición? ¿Quieres recibir bendición? Deja todos tus pretextos a un lado. Vence los obstáculos y deja que Jesús te libre hoy. Tanta gente que está esperando, apretando a Jesús, y seguramente tenían problemas y necesidades, pero solo una mujer supo cómo tocar a Jesús. Solamente una persona supo cómo tocar a Jesús, que fue esta mujer. Por lo tanto, ¿será que el resto de la multitud regresaron a su casa con curiosidad? Con esa curiosidad satisfecha de ver lo que hicieron en otras personas, pero no en mí. Esta mujer logró que Jesús supliera su necesidad. ¿Qué vas a hacer tú? Y con todo respeto, ¿serás tú uno más de la multitud que regresa a casa igual como entraste? ¿O serás como la mujer de flujo de sangre que dijo que si tan solo tocara el borde de su manto, seré sana? ¿Cómo eres tú? ¿Uno de la multitud o como esta mujer? Te animo a que hoy toques a Jesús, a que hoy recibas ese milagro de Jesús por la fe que he puesto en cada uno de nosotros, al creer en Él y actuar en Él. Amén. Y si seguimos leyendo un poco más sobre la historia que nos cuenta aquí, dice el versículo 34, y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Y seguimos en el versículo 35, donde dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús es muy sabio, muy inteligente, diría yo, más que cada uno de nosotros. Porque mira lo que él dijo. Luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué es lo que te quiere decir Jesús en esta tarde? No temas, solamente cree. Solamente hay que creerle a Él. Hay que creer. Y si sigo adelante, en el versículo 39 dice: y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. La niña no está muerta, solo duerme. Y se burlaron de él, porque tu lógica y mi lógica humana nos dice que la niña está muerta. ¿Por qué? Porque tú no duermes sin que la sangre corra por tus venas. Tú no duermes sin que respires. Tú no duermes sin que tu corazón esté latiendo. Tú no duermes si no te mueves. Inclusive, tú no duermes sin roncar. Suele suceder. Entonces, la lógica en este momento es que estas personas estaban llorando porque la niña probablemente estaba fría. Probablemente no tenía respiración. No tenía esa sangre que estaba fluyendo por sus venas.
no se estaba moviendo. Pero si vemos esa lógica, lo que Jesús estaba haciendo en esa tarde o en esa noche o en ese día, les estaba diciendo a ellos, como nos dice en esta tarde a nosotros, no temas, cree solamente. Solamente hay que creer en Él. El sueño que tú y yo tenemos, y hasta en el día de hoy, tal vez no lo hemos visto ver en nuestras vidas, déjame decirte, hermanos, que solamente está durmiendo. No ha muerto. La palabra que Dios te ha dado a ti en un día va a hacer que tú veas ese sueño. Amén. Si tú le estás pidiendo a Dios que tu cónyuge pueda venir a casa de celebración cristiana, ese sueño no ha muerto. Ese sueño está durmiendo. Ese sueño tú lo vas a ver realidad. Si tú en esta tarde le estás pidiendo a Dios por un hijo, ese sueño llega a ser realidad. Si tú le estás pidiendo a Dios por las llaves de tu casa, ese sueño está durmiendo, no se ha muerto. Vas a tú recibir las llaves de tu casa. Si tú le estás pidiendo a Dios que se abran las puertas financieramente en tu casa, ese sueño va a llegar a tu casa. No ha muerto, está durmiendo. Esa es la lógica de Dios que tal vez tú y yo no entendamos, porque Dios trabaja en lo sobrenatural. Nosotros solamente trabajamos en lo que podemos ver y en lo que creemos. Por eso esto es de lógica, esto es de locos cuando tú y yo estamos en Cristo. Porque Cristo se mueve de una forma sobrenatural, se mueve de una forma del repente. Solamente tenemos que seguir creyéndole a Él y saber que Él se mueve a favor tuyo. No dejes que ese sueño se vaya al olvido. Esa palabra va a cobrar vida porque Dios te lo dijo a ti y sabemos que Dios va a actuar de una forma grande y poderosa en cada una de nuestras vidas. Tenemos que creer en locuras para poder movernos en fe. Dios nos está desafiando a dejar la lógica a un lado, porque la lógica nos puede decir 1 más 1 es igual a 2, pero Dios no trabaja con la lógica que tú y yo tenemos. Dios trabaja de una forma sobrenatural. Dios trabaja hasta el punto donde nosotros podamos llegar. De ahí en adelante ya Dios hace lo que tiene que hacer. Trabajamos como equipo. Tú tienes que hacer de tu parte, tú tienes que creer y tú tienes que moverte. Y Dios va a hacer el resto. Amén. Si vamos a Hebreos 11, y con todo el respeto puedo decir que Hebreos 11 nos muestra lo que es el museo de la fama, porque nos habla de muchos personajes de la Biblia que por la fe ocurrieron milagros en cada una de sus vidas, como la fe de Noé, que construyó una arca cuando no veía nubes ni agua. ¿Yo por qué voy a construir un arca? ¿Yo por qué voy a construir un arca? La fe de Abraham, el padre de la fe, como la fe de Sara siendo estéril, recibió fuerza para dar a luz a su hijo Isaac, aún fuera de tiempo. A los 100 años o 99, ¿no? Que una mujer dé a luz fuera de tiempo. Nuestra lógica. Por la fe de Moisés, que él y el pueblo de Dios pasaron el mar rojo como por tierra seca. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, y gracias a eso, gracias a su fe y lo que le creyó, Rahab forma parte del linaje
de nuestro Señor Jesucristo. Dios puede usar a cualquier persona y la puede transformar. Sabemos la historia de Rahab, cómo comenzó su vida y cómo fue transformada y fue cambiada por su fe. De esa misma forma, Dios te puede usar a ti y a mí. Amén. Y estos son personajes de la Biblia. Y hay muchos más que nos podemos pasar toda la tarde hablando de la fe, de lo que ellos hicieron. Y déjeme decirte que cada uno de estos personajes en la Biblia pasaron por pruebas o situaciones pequeñas o grandes como tú y yo la podemos pasar, porque no hay excepción. Y en esos tiempos de prueba es importante recordar que todos pasamos situaciones similares y que no son fáciles. Estos son momentos que ponen a prueba no solo nuestra fe, sino también nuestro amor por Dios y nuestra disposición a adorarle tanto en las buenas como en las malas. ¿Cómo se nos hace tan fácil poder levantar nuestras manos cuando todo está color de rosa, como la señora Rosa? Pero ¿cómo se nos hace tan difícil poder levantar nuestros brazos en esos momentos que estamos pasando por ese desierto? ¿Cómo se nos hace tan difícil? Pero la palabra nos dice que entreguémosle todo a Él, que no tengamos miedo, solo creerle a Él. Y vamos a ver la victoria como estos hombres y mujeres de estos personajes de la Biblia vieron su victoria por solo tener esa fe. Entonces no solo se pone a prueba nuestra fe, sino también nuestro carácter y nuestra fortaleza interior. Y ahora vamos en el segundo libro de Reyes. Nos cuenta una historia de la mujer tsunamita. Conocemos de esa historia. Ella era una mujer de fe que creyó en la palabra del profeta Eliseo y concibió un hijo aún cuando naturalmente resultaba imposible, fuera de tiempo. Y si tu fe y mi fe está puesta en Dios y en sus promesas, aquellas puertas que hasta el día de hoy estaban cerradas se abrirán, hermanos. Algo sucederá que cambiará tu vida. Si hay fe verdadera, hay señales y milagros que obran sobre el mundo natural para que lo sobrenatural suceda. Porque sabemos que para Dios no hay nada imposible. Todo aquello que el hombre no puede hacer, Dios lo hace. Y si seguimos leyendo un poco más sobre esta historia que la encontramos en Segunda de Reyes, nos dice que después de que su hijo nació, después el profeta se fue, volvió el profeta Eliseo, habló nuevamente con la mujer y le pidió que se vaya a vivir a otra tierra durante 7 años, ya que un juicio de Dios caería sobre Israel y vendría una gran hambruna. La mujer y la familia obedecieron a la palabra del profeta. Dejaron sus casas o su casa, sus tierras, sus propiedades y se fueron a vivir a la tierra de los filisteos por 7 años. Finalizando ese periodo, la mujer volvió a su tierra con su familia y fue a ver al rey para recuperar su casa. Cuando la mujer contó de su testimonio y el milagro que Dios había hecho en su vida y en la de su hijo, el rey ordenó no solo que se le devuelva casa y propiedades, sino también el fruto de la cosecha de sus tierras durante los 7 años en los que se había ido. Y esta palabra, hermanos, es para tu vida, es para mi vida. La fe de esta mujer tsunamita hizo que el milagro de tener un hijo ocurriera. Su obediencia a la voz del profeta
La salvó de vivir bajo juicio divino durante los 7 años que duró la hambruna en Israel. Tuvo que pagar un precio grande por obedecer al varón de Dios. Dejó todo atrás, incluso su casa y sus propiedades, pero mayor hubiera sido el precio a pagar si no hubiera obedecido. Y encontramos un versículo en Proverbios 16:25 que dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Proverbios 16:25. Dios nunca se equivoca. Nunca se equivoca. ¿Qué te ha llamado a hacer el Señor? Mi pregunta que tengo para ti en esta tarde. ¿Hay algo que Dios te ha pedido que emprendas y todavía no lo has hecho? No solamente esa pregunta es para ti, pero también es para mí. Y mi amada esposa tal vez sabe a lo que me estoy refiriendo. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? ¿Estás tú obedeciendo a la palabra de Dios o te estás escondiendo de lo que Dios está pidiendo de ti? ¿Será que Dios te está pidiendo que tú le entregues todo, pero a través de nuestra lógica no lo entregamos? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti, amado hermano y hermana que me escuchas? Es un momento para nosotros analizar qué es lo que Dios quiere de mí, qué es lo que Dios quiere que yo vaya a ese próximo nivel, qué es lo que yo tengo que deshacerme para que yo pueda entrar a ese próximo nivel. ¿Lo tengo que entregar todo? ¿Tengo que dejar mi casa? ¿Tengo que dejar mis propiedades? ¿Tengo que venir a dejarlo y entregarlo todo? Porque cuando tú lo haces y tú lo entregas, vemos lo que pasó con esta mujer. Se le fue restituido todo. Inclusive los 7 años que no estuvo en su casa, todo se le devolvió. Dios, como te dije, es un Dios que trabaja en lo sobrenatural. No tenemos la lógica. No es posible que nosotros, que yo al dar, si yo estoy dando en mi banco, quiere decir que eso es negativo. Pero cuando yo doy, Dios multiplica. Dios multiplica. Apresurémonos a obedecer el consejo de Dios. Solamente Él conoce qué es lo mejor para tu vida y para mi vida. Los planes de Dios se llevan a cabo siempre. Y eso es lo que también podemos leer en Proverbios 19:21. Proverbios 19:21 dice: puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Tú puedes hacer todos los planes que tú quieras, pero el plan que Dios tiene para ti, ese es el plan que va a prevalecer en tu vida. Querida iglesia, querido hermano, querida hermana, tú que me escuchas en esta tarde, quiero que recibas esta palabra de Dios en esta tarde. Hay poder en la fe. Hay poder en la fe. ¿Cómo no creer, como decías alabanza? ¿Cómo no creer? Él ha hecho milagros en mi vida, no solamente de sanación. Yo he visto cómo Él me ha sanado al instante, como también Él ha tomado su tiempo. Si nosotros vemos lo que Él hizo con la hija de Jairo, fue al instante ese milagro. Si nosotros vemos lo que Él hizo con la mujer Sunamita, se duró 1 año. Porque el profeta le dijo que en 1 año vas a estar teniendo un hijo. Puede que Dios actúe al instante, como que Dios pueda que se demore un poco de nuestro tiempo. Pero lo que Dios tiene para ti y para mí se va a cumplir, porque lo dice las Escrituras, que el propósito que Él tiene para ti va a prevalecer. Tenemos que seguir poniendo nuestra mirada a nuestro Padre Celestial, porque hay poder en la fe. Y si crees, no hay nada imposible.
No hay nada imposible. La obediencia de la mujer tsunamita trajo bendición para ella y todos los suyos. Su testimonio de fe ante el rey trajo restitución. En esta tarde quiero que te vayas con esto. ¿Cuál es la importancia de la fe en nosotros? ¿Cuál es la importancia de la fe en nosotros? Por fe recibimos el perdón y la salvación. Ese es número 1. Por fe recibimos el perdón y la salvación. Número 2. Cristo habita en nuestros corazones por fe. Cristo habita en nuestros corazones por fe. Número 3. Nos ayuda a vencer el mundo y nuestras tendencias carnales. Lo digo basado en 1 de Juan 5:4, que dice: pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esta victoria por medio de nuestra fe. Logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Punto número 4, ¿por qué tan importante es la fe en nuestras vidas? Porque abre puertas para que experimentemos milagros. Abre esa puerta para que tú y yo podamos ver el milagro. Y número 5, nos transforma y nos ofrece un nuevo comienzo. Nos transforma y nos ofrece un nuevo comienzo. Eso es lo que la fe hace en nuestras vidas. Recibimos el perdón y la salvación. Cristo habita en nuestros corazones, nos ayuda a vencer el mundo, abre puertas para que experimentemos milagros, nos transforma y nos ofrece un nuevo comienzo. Y gracias a nuestra fe somos nuevas criaturas. Gracias a nuestra fe somos nuevas criaturas. Lo viejo queda atrás y podemos comenzar de nuevo llenos de esperanza, como esta mujer que tocó el manto de Jesús. Nos aferramos al Señor. La fe nos capacita para mirar adelante con la paz de que sabemos que estamos en las mejores manos. Estamos en las mejores manos. Recuerda que para poder tener fe en Dios debemos conocerlo, creer y cultivar una amistad con Él. Pasemos tiempo con Dios. Busca aumentar tu fe y no te vas a arrepentir. Ese es mi consejo en esta tarde. Busquemos pasar tiempo con Dios. Busquemos aumentar nuestra fe y sabemos que no nos vamos a arrepentir. Por lo tanto, pongámonos de pie en esta tarde, hermanos. Te animo en esta tarde a que no te rindas, a no dejar de creer, a no alejarte de Dios en medio de tus desafíos. No te rindas ante las estrategias del enemigo. Mantente firme en tu fe, persevera en la oración y confía en que Dios está contigo en cada momento. Tenemos una alabanza en esta tarde para culminar nuestro mensaje. Y déjame decirte que para que Él crea, si tú estás creyendo, algo grande va a suceder en tu vida. Algo grande va a suceder en tu vida. Abriste el mar, Así es, aumenta Padre. mi fe, aumenta mi fe, aumenta mi fe. Así es, Padre Celestial, en esta tarde te pedimos que tú aumentes nuestra fe, Señor. Que seas tú, Señor, llenándonos, Padre Celestial, aún más.
El altar en esta tarde está abierto para que tú vengas y te puedas rendir delante de Él y le puedas pedir que aumente tu fe. Dios está hablando en esta tarde. Dios quiere que seas tú el que recibas el milagro aumentando tu fe. Pasa en esta tarde si tú necesitas ese toque de nuestro Padre Celestial para que nuestra fe sea aumentada, para que el milagro que tú tal vez has dado por muerto, solamente Dios te diga que está durmiendo y que tú puedas ver ese milagro suceder en tu vida. Digámosle a nuestro Padre Celestial que aumente nuestra fe.